hablaron guaraní y luego aprendieron castellano. Fue mi caso, el caso de acá de mi esposo, seguramente acá de los profesores también. Aprendimos el guaraní ya poco crecido, ¿verdad? Yo le voy a contar en esta parte una historia cortita que tiene que ver conmigo, de cómo fue complicado. Yo había nacido acá en Asunción, 3 meses de vida, y mis padres tuvieron que ir al interior porque precisamente mi papá había quedado sin trabajo. Entonces no tuvo otra alternativa que volver a su pueblo natal. Si ustedes ubican en el mapa, primero le voy a decir departamento de Cagazapá, que en el tiempo que él estaba acá trabajando y yo había nacido, ni siquiera tenía camino asfaltado. Uno podía ir acá hasta Coronel Oviedo y allí casi más de 180 kilómetros por tierra, impenetrable. Y dentro de Cagazapá, en el límite de Cagazapá con Itapúa, está un pueblito, una ciudad que se llama Yutí. Y yo crecí allí, en Yutí. Decir Yutí, ya le digo que Cagazapá era como el infierno, llegar al infierno. Bueno, yo viví dentro del infierno en Yutí y de Yutí otra vez a 15 kilómetros del centro de Yutí. Yo lo único que escuché a lo largo de mi vida fue guaraní. Todo el mundo, mi abuelo, mi abuela, papá, mamá, mis amigos, todos eran guaraní hablantes. Bueno, y yo tenía un abuelo en ese momento todavía vivo que siempre me hacía escuchar algo y me dejó preocupado hasta que al final entendí de qué se trataba. Yo, siendo criatura de 3, 4 años, recuerdo que me decía, antes de hasta la escuela, ¿ves? Y cuánta gente de Jehuí. Ya nomás te va a llegar el momento que te vas a ir a la escuela y te vas a convertir en gente. O sea que yo, así como estaba, no era todavía gente. Para cualquier cosa menos gente. Bueno, y él me repetía eso cada cierto tiempo y yo siempre con la gran duda. Primero que nada, mi idea tenía que ir a la escuela, lo chico que era. Y luego, ¿qué pasó? Cuando justo estaban por empezar las clases y yo iba a cumplir 6 años, mi padre volvió a encontrar un lugar de trabajo acá en Asunción. Nos mudamos con mi familia acá a Fernando de la Mora. Y para todos ustedes seguramente que conocen, van cada rato hacia el centro, hacen alguna gestión. Frente a la municipalidad de Fernando, antes había un colegio, una escuela, que se llamaba Manuel Domínguez. Bueno, yo vivía del viaducto de calle Última, una cuadra más allá, y un día mi abuela, la segunda semana de febrero, me dice, ya era guaraní hablante, yo también, imagínense, yo llegaba del interior acá y bueno, yo venía con el guaraní. Ella una mañana me dice, comieron ya hasta la escuela, ahora anotata, me había dicho, ¿verdad? Mañana vamos a ir a la escuela y te voy a anotar, ¿verdad? Como alumno de la escuela. Ya esa noche no pude dormir de todas las expectativas. Yo quería saber qué es lo que era la escuela, ¿verdad? Y tuve una especie de sueño inconcluso, me despertaba, dormía, me despertaba, estaba desesperado. Hasta que al día siguiente, de la mano con mi abuela, aparecimos en la escuela, así como estaba acá, y yo veo un montón de piezas uno al lado del otro. Todas las piezas vacías. Yo decía, ¿para qué tantas piezas y nadie acá? Decía, entre mí y en guaraní, ¿verdad? Hasta que mi abuela llega a una de las piezas donde estaba la profesora que anotaba a los alumnos en mi caso era para el primer grado. Imagínense, en ese momento no había ni educación inicial ni nada de eso, ¿verdad? Era directo al primer grado. Entonces, después de un rato sale otra vez ella y ya viene y se acerca y me dice, anotamos, ya estás anotado, ya vas a empezar la escuela. Yo todavía seguía sin entender. Yo miraba eso y me decía ella, está la escuela, pues entendía todavía para qué iba a hacer. Y entonces ocurrió el gran problema mío por una semana, fiebre en la Canundú, porque yo estaba desesperado con el tema de la escuela. Estaba ya traumado con el tema de la escuela, de tanto que mi abuelo me había dicho que allí me iba a convertir en gente. El primer día de clase, yo otra vez en la mano de mi abuela llego y llegamos muy temprano y no había nadie todavía en la escuela, y mucho menos, yo hasta ahora recuerdo un feroz número 1 arriba de cada sala de clase, el segundo, el tercero, así, ¿verdad? Bueno, y ella me lleva acá al primero, y cuando entramos allí, ella me hace sentar, así como están acá, ¿cómo es tu nombre? Melissa. Melina. Donde está Melina, así enfrente, en el mismo lugar, así en el medio, me dice, Eguapiña de Ego habla, sentate acá. Y me dice ella,
en Haiteo Majeta, Gestamita y de Yabeguá. Todo el rato van a llegar otros niños de tu edad, ¿verdad? Y estuve esperando y al rato ya comenzaron a aparecer, entraban con su papá, con su mamá. Yo estaba solo allí, mi abuela estaba acostada. Y entonces me da ella la segunda referencia que iba a ocurrir. Que en un momento iba a sonar la campanilla y que teníamos que salir todo al patio. Ella me decía peseta o cape, pepurajeitas o pipiquillitas. Van a salir todos afuera, van a cantar, era el himno nacional, y ni idea tenía yo que era, y van a entrar otra vez. Y allí ella me dice, cuando entren de nuevo, todos los niños van a estar acá con su papá o con su mamá, y cuando ellos tengan que salir se van a salir acá. Lo van a llorar, lo van a tirarse al suelo, y vos no, me dice, vos no hagas eso. De hecho yo no voy a entrar, yo me voy a quedar acá en la puerta. Y si tenés ganas de llorar, mira a mí, me vas a encontrar allí a mí. De repente hay metas en la meta. Allí ya está. Espectacular hasta allí. Y después me da la última indicación. Me dice, una vez que ya todo se tranquilice, va a entrar una señora vestida de blanco y ya un monotida. Y ya la señorita. Esa es la señorita, pues así se le decía antes a la maestra, ¿verdad? Ya después maestra, profesora, pero anteriormente era la señorita, ¿verdad? Pasó así, nos salimos, se armó y todo el mundo llorando, gritando, pataleando. A mí también me entró la gana, ¿verdad? Yo le miraba a mi abuela allí y me callaba atrás. Yo contento y allí estaba mi abuela, ¿verdad? Bueno, y después se calmó la cuestión y entra la señorita que era la profesora, se para acá frente a mí y comienza a decir cosas donde yo no entendía ni una miserable palabra. Hablaba en castellano, ¿verdad? Nada. Hablaba, yo no sabía qué decía. Y yo entre mí, imagínense, le habrá pasado de ustedes, criatura de 6 años, ¿verdad? Yo decía entre mí, en moñeta, ya está por hablar, ya va a hablar, está por hablar. Pero hace rato estaba hablando, pero era castellano, ¿verdad? Y yo, pero ni una sola palabra. Entonces, recuerdo que pasaron los días, y ella me decía ciertas cosas, yo le miraba, no le decía nada, y después ya me di cuenta que había algo raro, porque cada día que me preguntaba algo, y yo no le decía nada, me dio un asiento más atrás, y uno más atrás, y uno más atrás, y me fui más atrás porque estaba la pared, ¿verdad? No, si no, quién sabe dónde iba a estar yo en este momento. Bueno, entonces pasaron unos meses y yo aprendí a decir una palabra en castellano, y la palabra que se me pegó, se quedó, era bueno, pero que no era bueno, así con velaria, no es como los paraguayos decimos bueno, con qué era lo mío. Entonces la profesora a veces me decía cosas lindas y bueno, me mandaba al diablo y bueno, todo era bueno para mí, yo no sabía otra cosa, bueno, alguien me levantaba la mano, me decía bueno, le decía, y bueno, pasó el tiempo y yo me sentía mal, David, para nada yo estaba contento allí. Entonces me entró así como una especie de sentido de rebeldía. Y voy un día de eso, ¿verdad? Llego a mi casa, ya estaba mi papá que venía al trabajo a comer y luego se iba. Y entonces yo le digo a mi papá, déjase de irme a la escuela, ¿verdad? Papá ya no quiere ir a la escuela. Y me dice, ¿en Baere? Me dice, ¿por qué? Yo le digo, no entendí un Baere, le digo, nada, no entiendo, le digo. Y le dijo, se ve y me dice, ¿no querés irte más? Y le digo, no, deja se ve más. ¿Qué hizo? Sacó el cinto y me mostró. ¿O la escuela o esto? Al otro día yo en la escuela sentadito, allí era la escuela, el drama de no entender nada y mi casa era el cinto. Bueno, lo que sí que pasaron 3 largos años para que finalmente yo pudiera aprender. Y ustedes me ven ahora, muchos años después, hablo perfectamente el castellano, perfectamente el guaraní. Soy profesor de guaraní, soy profesor de castellano, pero pasé por esa experiencia que muchos niños de este país han pasado. Esa es la ventaja que probablemente todos los que hablan castellano tienen acá, porque todo, prácticamente todo se dice, se escribe, se comunica en castellano, son preferencias. Sin embargo, hay una parte muy importante de la población que tiene, así como ustedes que hablan solamente castellano, tienen el mismo derecho de recibir información. Yo quiero que por un momento se pongan en esta situación que les voy a presentar, para que entiendan a qué me refiero. Imaginen que en este momento, en vez de hablar yo castellano guaraní, comience a hablarles en chino.
y vamos a suponer que ninguno de ustedes entiende chino, por más que haya uno o dos acá, pero vamos a imaginar, nadie, absolutamente nadie habla chino. Yo comienzo a hablar chino, hablo chino y ustedes me miran con una cara de desesperación, varios que van haciendo rato, ¿verdad? No van a entender nada porque fue chino. Yo me sentía en esa misma situación. Pero después la cosa no terminaba. La profesora me pasaba un libro que estaba en castellano y yo leía a duras penas. Pero tremendamente complicado, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes que nunca escribieron, que nunca leyeron en chino? Que yo les paso y les digo, bueno, lean en chino. No van a poder. ¿Verdad? O peor, que en algún momento se me ocurra a mí tomarles un examen en chino. ¿Y cómo se van a sentir? Y tampoco van a poder responder, por más que quieran hacerlo. Porque yo iba a la escuela y yo quería aprender. No es que yo no quería aprender. Lo único que había de problema allí era que yo no entendía, porque estaban usando conmigo una lengua que no era la mía, ¿verdad? Es lo mismo que hoy siento un paraguayo que a lo mejor no habla inglés y va a Estados Unidos. Y se encuentra allí desde que desciende el avión, entra al aeropuerto y todas las formalidades y no va a entender, o en Francia, o en Italia, o en Alemania. Entonces, ese proceso fue el que yo pasé y le vuelvo a repetir. Hoy me dedico a la enseñanza del guaraní en varias instituciones en el interior del país. Ustedes escucharon que una de mis actividades es la de ser, en este caso, director general o presidente de una institución que se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es la más grande institución que forma docentes en lengua guaraní. El Ateneo trabaja en 100 distritos de todo Paraguay y trabaja en forma, digamos, con sus propios fondos. El Ateneo no tiene ninguna ayuda del Estado ni de ninguna organización internacional. Comúnmente se usa la palabra autogestión. Nosotros generamos nuestros recursos. Y bueno, y con eso formamos hoy en día a más de 31.000 profesores que se han formado para el Estado paraguayo de manera gratuita. El Estado no tuvo que invertir un solo guaraní. Nosotros hemos ayudado al Estado a tener profesores que puedan enseñarle a estos niños que les comenté recién. Un caso en algún momento fue el mío. Ustedes imagínense que nosotros acá en la facultad estamos hablando ya del nivel terciario, de la gente que estudia economía o derecho o arquitectura. Un día me llaman a mí de la Universidad de Columbia del Paraguay, una universidad muy reconocida, está, imagínense, en el centro mismo, sobre la calle España, casi General Santos. Y me llama allí un profesor amigo y me dice que David, tenemos el caso de una estudiante de arquitectura que terminó la carrera, que tiene que defender la tesis. Ustedes tienen que saber que cuando terminan de rendir todos los exámenes, todas las asignaturas, la carrera vamos a poner dura 5 años, ustedes terminan de rendir toditos los exámenes, a partir de allí se habilita el tiempo para que ustedes presenten una investigación, que comúnmente se llama tesina o tesis. Y él me dice, tenemos una estudiante que tiene complicaciones para defender esto en castellano, no se siente cómoda. Ella nos preguntó si no podría defender su trabajo en guaraní. Nosotros le dijimos que sí y entonces por allí te estoy llamando a preguntar si vos no podrías estar en la mesa que va a calificar la tesis. Y yo acepté gustosamente. Y fui a encontrarme con una chica, imagínense ustedes, terminaba la carrera, Máximo tenía 25 años, estudió todo, tenía notas excelentes y cuando empieza ella a defender, yo le pregunto antes de empezar si efectivamente ella quería defender en guaraní. Y ella me dijo, guaraní, si añeñando por una vez, yo me siento mejor en guaraní. Y ustedes no van a creer que hizo, para los que estábamos en la mesa, éramos una profesora y otro profesor más, los tres hablábamos guaraní. Para nosotros fue una de las defensas memorables. Explicó tan bien lo que hizo. Nos convenció, pero ni siquiera hubo necesidad de preguntarle. Porque siempre la mesa que evalúa una tesis tiene la posibilidad de preguntar cuando algo no se entendió en la exposición de quien defiende. Esa defensa normalmente dura unos 40, 45 minutos donde la persona habla, explica, pone allí sus objetivos, cómo hizo la investigación, y qué tipo de investigación usó, y los resultados, y la conclusión, ¿verdad? Entonces lleva entre 40 y 45 y después
te dejan más de 15 minutos para las preguntas. En este caso no le preguntamos nada porque se entendió todito. No hubo ni, le dijimos allá afuera, en César Pedite del Cabe, el que yo mundo también moví con el primer de Engaco. Le dijimos salir afuera, te vamos a llamar después para contarte qué calificación le dimos. Tuvo la máxima calificación y felicitado. ¿Verdad? Y eso ocurrió acá en el centro de Asunción. En otra oportunidad me invitan a mí a la Universidad Nacional de Caguazú en Coronel Oviedo, mucha gente estudiando, allí en medicina, arquitectura, ingeniería, derecho, todo. Y me invitan a mí a participar de la mesa de la defensa de un estudiante de derecho. Ya allí con esa defensa, esa noche pasaba a ser abogado. Y empieza él a hablar y yo me di cuenta que estaba muy nervioso y no le salía el discurso. Porque después yo al terminar hablé con él y me dijo que se preparó toda una semana. Porque uno se prepara para hacer una defensa. No es que uno viene el día y dice lo que se le antoja. Uno tiene que tener lo que se llama un discurso correcto. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Me siento yo, estaba viéndola él con muchas dificultades y en un momento yo paro, le pido permiso a los otros dos profesores y paro la defensa y le digo yo en guaraní, de pico va a echar reñiñando con la beta, le digo, vos cómo te vas a sentir mejor. Éramos castellanos, pues, éramos guaraní. Y se queda él pensando y me dice, y capturamos ese año ese guaraní. Yo acabo de decirle, quiero defender en guaraní, me siento mejor en guaraní. Y él se convierte en abogado haciendo su defensa totalmente en guaraní. Por eso, una cuestión que van a encontrar ustedes a lo largo de su vida es que el guaraní está en todas partes, que muchos de los que están estudiando son guaraní hablantes. Se sienten mejor, por más que hablan castellano, muchas veces se sienten mejor en guaraní. Le decía, estoy en economía, un poquitito al costado está una facultad que se llama Politécnica. Soy profesor de Politécnica hace muchos años. En la universidad hay jerarquías. Uno trabaja 5 años o 10 años y uno tiene que después pasar a un concurso para ser profesor asistente, el escalafón más bajo. Uno permanece allí por 5 por 10 años y luego tiene que volver a concursar para ser profesor adjunto. Y pasado otra vez 5 o 10 años, uno concursa para ser profesor titular. O sea, profesor titular en la universidad uno es más o menos 15, 20 años después. Y luego, en mi caso, ya existe lo que se llama una confirmación de la titularidad. Volvieron a llamar a un concurso para confirmarme como titular. ¿Por qué les digo esto? Porque en esa facultad yo tengo esa jerarquía y cuando doy clases allí, doy clases en la carrera que se llama Gestión de la Hospitalidad. Si acá probablemente más de uno le va a interesar. Hotelería, turismo, gastronomía. Título universitario, licenciado en Gestión de la Hospitalidad, hotelería, o turismo, o gastronomía. Una carrera que dura 4 años, con una presentación de un trabajo de grado después. Y con ellos, yo también doy guaraní porque tengo una materia en el primer semestre. Al entrar el estudiante a la carrera, ya tiene una materia que se llama expresión oral y escrita. Y allí es castellano y guaraní. Y le vamos enseñando aquellas cosas que van a necesitar mañana cuando sean profesionales. Y siempre el discurso de prepárense, porque al salir con su título allá en la calle, van a encontrar un montón de gente que solamente se comunica en guaraní o que habla los dos idiomas. ¿Quiénes son los que trabajan en un hotel? No todos son licenciados en hotelería. Está la gente que comúnmente recibe el nombre de mando medio. Y allí están, por ejemplo, los que limpian, están en este caso los conserjes, están, por ejemplo, los botones. Es una serie de funciones que la gente va desarrollando que no necesita muchas veces tener un título. ¿Y quiénes son los que trabajan? Y normalmente son personas que hablan más guaraní que castellano. Entonces ellos saben. Yo con ellos doy una materia que les dije que se llama expresión oral y escrita y el último año, el último semestre, doy otra materia que se llama sociología paraguaya, donde hablamos de la sociedad y contamos cómo somos. Eso se llama Facultad Politécnica. Al lado está una facultad que se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que allí es donde se estudia
o geología, o biología, química, matemáticas y otras ciencias más. Todos los que van a ser licenciados en formación docente para matemáticas, ciencias básicas, que alguno de ustedes quiera ser docente después acá y llene y trae sus papeles con el título, va a decir licenciado en ciencias matemáticas o licenciado en ciencias básicas. Y todos ellos dan guaraní 2 semestres, un año, donde tienen que aprender. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con lo mismo que le dije. Acá estoy hablando con ustedes más en castellano, pero si yo voy en algunas otras escuelas van a haber personas, va a haber grupos, que tienen más estudiantes que son guaraní hablantes o bilingües. Entonces, para esos casos el docente tiene que estar preparado. Tanto de Jaracuero y guaraní. Tienen que conocer los profesores para poder hacer un buen trabajo. Y donde más, si acá hay gente que quiera estudiar enfermería o quiera estudiar obstetricia, ¿verdad? Está para eso la facultad que se llama de enfermería y obstetricia, está en el campus de la universidad. Y adentro, al costado del hospital de clínica. Y los estudiantes de enfermería y obstetricia que dan conmigo una materia que se llama socioantropología, nos pasan normalmente 1 o 2 o 3 cada semana, que viene y me dice: profesor, hoy vino una paciente que no le entendí, primero tuve que preguntarle a mis compañeros qué significaba lo que me dijo, y te pregunto ahora a vos, ¿y qué te dijo? Le pregunto yo a la estudiante, y me dijo la señora que su hijo tiene Cambirú-Yeré. Y Cambirú-Yeré es una enfermedad así común que en muchas partes la gente dice Cambirú-Yeré. Ahora, si ustedes me preguntan cómo se dice Cambirú-Yeré en términos, digamos, de los médicos o en castellano, es lo que la gente llama gastroenteritis. Pero nadie dice que tiene gastroenteritis en Paraguay, todo el mundo tiene Cambirú-Yeré. O bien habrán escuchado ustedes que las criaturas tienen oqueo. El oqueo cuando se le agranda la cabeza. Eso en guaraní, oqueo. O otros dicen oyejarú. Pero en castellano es hidrocefalia, que nadie conoce lo que es la hidrocefalia, si todo el mundo en algún momento dijo, va a comitar yoquea. Este niño o esta niña tiene oqueo o tiene hidrocefalia. Otros dicen pialurú, ¿verdad? Y vamos a encontrar, y uno dice acanasí, acá cabeza, así dolor en la cabeza, apizarasí, dolor de oído, y es la gente que va al hospital de clínica. Entonces allí los estudiantes de medicina comenzaron a pedir socorro. ¿Dónde puedo estudiar guaraní? Los de enfermería y los de obstetricia. Y hoy estudian en sus facultades. Hoy existen libros que tienen, por ejemplo, lo que se llama vocabulario para uso médico. Y para aquel que estudia odontología también. Entonces, esa es una especie de recorrido que me gustaría en este caso hacer con ustedes para que entiendan de que no solamente acá, en la sala de clases y entre ustedes, van a hablar de guaraní, que tu día, el día del idioma guaraní, va a ser el domingo, el 25 de agosto. Mañana es el día del folclore y el 25 es el día del idioma guaraní. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entiende? Espero que les resulte interesante, porque lo que entendí es que tengo que hablar un poco de esto que hago y cómo lo hago, ¿verdad? Bueno, ahora en una segunda parte, sin ánimo de cansarles mucho, y en todo caso después acá la profesora me van a indicar, que por mí yo puedo hablar acá horas. La segunda parte es un poco de dentro de ese proceso que para mí terminó en la universidad y hoy en día como docente, ¿verdad? Sin embargo, en la misma situación que ustedes, yo terminé la escuela, finalmente terminé bastante bien, pasé al colegio, y en el colegio, que es el Colegio Nacional de la Capital, yo empecé a estudiar. Habían 3 opciones. En el turno de la tarde y de la mañana habían 5 secciones de lo que anteriormente era el primer curso, que para ustedes en este momento es el 7º grado. Entonces, habían 5 secciones y uno tenía que estudiar entonces por 6 años, era el primero al 6º curso. Y podíamos elegir 2 secciones donde se estudiaba inglés, 2 secciones donde se estudiaba francés y una sección donde se estudiaba guaraní. Y mi padre, fanático de guaraní, me dice, pequeña, ¿y qué tenías de guaraní? Vas a entrar a estudiar guaraní. Bueno, le dije, bueno, como siempre se me quedó bueno. ¿Verdad? Yo le aceptaba todo igualmente bueno, ¿verdad? Bueno, yo empecé a estudiar y terminé estudiando 6 años
guaraní en el Colegio Nacional. Lo que me dio un beneficio después, cuando un profesor mío, muy querido, ya lastimosamente fallecido, el profesor Pedro Molinier, me dice él al terminar el sexto curso, el tercero de la media, le pico niño y Coamán de Bimbo de Jaranes. ¿Querés estudiar y convertirte en profesor? Y yo le acepté, le dije que sí. Y él me consiguió una ventaja por el hecho de haber estudiado ya 6 años de guaraní. Era cuando hizo la carrera de formación docente en guaraní, como todas las que habían, duraban 2 años. ¿Verdad? Y me reconocieron a mí 1 año de estudio por haber ya hecho 6 años de guaraní en el colegio. Yo fui por la parte profesional y terminé con 19 años siendo profesor de lengua guaraní. Fue mi primer título. Y con ese título empecé a enseñar en escuelas, en colegios. Trabajé mucho tiempo en colegios y hoy día ya solamente me dedico al ámbito universitario. Bueno, yo empecé esa carrera y también quiero ponerle como una referencia, porque muchas veces pues, la gente dice, no sé si entre ustedes, ¿verdad? Siempre uno pone ese como excusa para no estudiar o para tratar de tener un perfil bajo, la cuestión de que uno puede ser pobre. Yo fui muy pobre. Yo muchas veces tenía que caminar, siendo ya joven, desde San Lorenzo, para llegar a San Lorenzo de Fernando de Asunción, y no era nada malo ni nada feo. Yo andaba a pie, pero no tenía para el pasaje. Y eso normalmente yo recuerdo como una cuestión positiva, que me ayudó a ser más fuerte en muchas circunstancias de la vida. Y luego dije yo, entre mí, es importante, va a ser importante para mí que yo me dedique y que haga cosas, más allá de lo que el resto de la gente hace. ¿Qué hace el resto de la gente? Y cumple con su actividad laboral, o estudia, o tiene sus actividades en la casa, prácticamente 24 horas en ese ritmo. Entonces yo comencé no solamente a enseñar, sino que comencé después a producir libros. Yo tengo en total 18 libros publicados. De los 18 tengo otros 10 libros que probablemente antes del fin de año voy a tratar de sacar, publicar, porque yo este año cumplo 50 años desde aquella vez que ingresé al Colegio Nacional hasta hoy trabajando por el guaraní. 50 años continuado trabajando por el guaraní. Quiero recordarles que el Saturio Ríos, del cual el centro regional, del cual forman parte ustedes, como la Escuela Tomasa, el Saturio Ríos empezó a enseñar guaraní desde 1963. Es la institución educativa, después del Colegio Nacional, más antigua en Paraguay que difunde, que enseña el guaraní. 1963, cuando eso se llamaba Escuela Normal Rural de San Lorenzo, que después se convirtió en el Centro Regional Saturio Ríos. Eso también es un dato importante, porque si ustedes hacen un cálculo rápido, de 1963 hasta ahora son prácticamente 60 años, ¿verdad? Que el guaraní se enseña dentro de esta gran institución. Bueno, y les decía, entonces comencé yo a calcular y decir, bueno, yo tengo que hacer algo más. Y como tenía una serie de conocimientos y donde yo iba, tenía la costumbre de anotar cosas, porque yo veía lo que me llamaba la atención, y usaba cuadernos, porque no había ni computadoras ni celulares. Estoy hablando de 1980 hasta el 90. Recién acá, a partir del 2005 y 2007 más o menos, comenzamos a usar los celulares y las computadoras, ¿verdad? Entonces todo era a mano, todo era en cuadernos. Yo anotaba, bueno. Y entonces por allí comencé a hacer la publicación del libro, porque mucha gente decía, sobre todo los profesores, las profesoras, la de ningún baebé, no tengo nada, no sé con qué voy a enseñar. Entonces era la opción crear libros y ofrecerle a la gente, aquellos que querían. Entonces yo les preparaba un libro. Y así empecé con uno que se llama Calendario Escolar Bilingüe. Este calendario es un libro, perdón, el nombre del libro se refiere a cada fecha que en la escuela o en los colegios se recuerda: el Día del Padre, de la Madre, del Niño, de los jóvenes, el Día de San Juan, la Semana Santa, todo eso
de cada una de esas fechas yo fui creando un pequeño texto explicando en qué consiste y abajo una poesía con una canción. Y eso comenzó a usarse en muchas escuelas. Yo lo repetí, estoy hablando de mucho tiempo atrás. Después de eso entré en este tema que ahora ya estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo es como narrar, es una narración en forma oral de todo un proceso de mi vida. Y eso es lo que la gente en el interior llama un caso. Yo me ya casear eso. Uno viene y se sienta, y casear significa, en otras palabras, venimos a conversar. Y uno conversa sobre muchas cosas que ocurren, sobre algún accidente, sobre un fallecimiento de algún vecino, sobre un partido ganado por el equipo local, o de lo contrario, cuando uno entra un poquitito más adentro, ya uno va a encontrar las historias de Pora, del bombero, de Yacilla Terés, de Luisón, etc. Y hice un primer libro que no tengo ahora, pero tengo este otro, que es la continuación, justamente se llama Caso en Montpellier. Acá van a encontrar, yo esto voy a dejar acá en la biblioteca, esto van a encontrar acá una partida de cuentos, de Pora, de bombero, de Tata de Vida, de todo un poco. Pasó el tiempo, a mí siempre me gustó el tema de yo esencialmente, yo soy especialista en gramática. A mí me encanta la gramática, porque a mucha gente no le gusta, a mí tampoco me gusta mucho la matemática, ¿verdad? Entonces, así como a algunos le encanta la matemática, conmigo ocurre lo contrario. Me encanta la gramática y no me gusta tanto la matemática, ¿verdad? Pero son necesarios, uno tiene que saber. Entonces, este es un libro que rescata lo que son de guaraní en castellano. Se llama Estudio Contrastivo. Yo pongo al castellano al guaraní, comienza a mostrar dónde se parecen y dónde son diferentes. Y con esto le demuestro yo a la gente que los paraguayos hablamos los dos idiomas. Aunque no entendamos, aunque no hablemos, pero sí entendamos, entonces eso significa que lingüísticamente la mente nuestra está preparada para entender los dos idiomas. Y les voy a poner un ejemplo, les voy a pedir que ustedes me hagan una traducción. ¿Cómo diríamos en castellano? Es el nombre de una famosa canción. Que algunos de ustedes habrá escuchado de por allí si tiene tiempo y puede escuchar relacionando eso con nuestra clase. Una canción que tiene nombre en guaraní y se llama Montpellier Vive. Ustedes saben cómo se diría eso en castellano, Montpellier Vive. Desde lejos. Lo que hablan saben qué quiere decir desde lejos. Pero yo les pregunto ahora, ¿qué es Montpellier? Lejos. Se dan cuenta, acá todos me respondieron en coro. Hasta lo que dijeron que no sabían, me dijeron Montpellier, lejos. ¿Y qué es Vive entonces? Desde. ¿Por qué me dijeron desde lejos? Si en guaraní dice lejos desde. Montpellier Vive dice lejos desde. Pero ustedes me dijeron desde lejos. En castellano nadie dice lejos desde, vengo junto a vos. ¿Qué tenemos que decir? Desde lejos, vengo junto a vos. Si yo llego a decir lejos desde vengo, alguien va a decir, usted no sabe hablar. Será de otro planeta como de acá. Entonces, allí, ¿qué es lo que ustedes acaban de hacer? Acaban de hacer funcionar el cerebro del guaraní al castellano. Y lo que en guaraní era lejos desde, ustedes me dijeron correctamente en castellano, desde lejos, porque así se dice en castellano. ¿Verdad? Ahora le voy a dar la otra cara de la moneda. ¿Cómo se dice en guaraní? Ahora yo digo, mi ropa es seao, tu ropa de ao. ¿Y cómo diría yo su ropa? O la ropa de él o de ella, su ropa. Seao de ao y después iyao. Perfecto. Iyao. Y ahora le voy a cambiar el mismo caso de hacer. Mi cabeza se acá. Tu cabeza me acá. Y su cabeza, ¿cómo va a ser su cabeza? Ni acá. Sobre la marcha. Nadie me dijo, profesor, que es difícil no tener un diccionario. Danos 5 minutitos, vamos a hablar, vamos a hacer la traducción y después te avisamos. Acá dije yo, Iñacá, le dije su cabeza y me dijo Iñacá. Ustedes hicieron algo que demuestran con eso ustedes que hablan guaraní. Cuando yo le dije su ropa, ustedes me dijeron, pusieron una I, una icota y AO. AO es ropa. Y la icota que pusieron adelante es su. Pero ¿qué pasó? Cuando les volví a decir su cabeza, ustedes me dijeron Iñacá.
La palabra allí es acá y antes le pusieron una IN. ¿Por qué me dijeron Iyao y por qué me dijeron Iñacá? Porque saben hablar guaraní. Porque podemos salir acá al patio, podemos salir acá a toda la cuadra, podemos ir al centro de Asunción, le vamos a preguntar a la gente cómo se dice su ropa y va a decir Iyao. Y cómo se dice su cabeza y va a decir Iñacá. Pero cambiaron una IY por una IN. ¿Por qué nadie acá me dijo, por ejemplo, Iyacá? Iyacá por la interior, Iyacá. Yo digo Iyacá, acá ya no cuánto que se ríen de esta vez. Tengo un profesor que decía eso. ¿Cómo así Iyacá? Iñacá, el profesor me van a decir. Y nadie tampoco dice Iñao. Iñao, y alguien así que tenga un problema de nariz, Iñao, no, pero es AO, Iyao, me van a corregir inclusive. ¿Cómo aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron? ¿Por qué usan la IJ con AO? ¿Por qué la IN con acá? Porque uno es oral y el otro es nasal. Y eso ustedes no lo aprendieron ni en la escuela, ni lo van a hacer en el colegio, ni en la universidad. Eso aprendieron en la calle, en la casa, con sus vecinos, con sus amigos, donde quieran, menos acá. Acá lo que venimos es a perfeccionar nada más el castellano que ya sabemos, el guaraní que ya sabemos. Otro ejemplo. ¿Cómo se dice? Demasiado fácil. Hasta no me animo a preguntarle. Pero ¿cómo se dice yo camino? Me respondieron en coro. Dejo registrado que todito lo abrieron la boca acá. Se aguanta. ¿Cómo diríamos tú caminas? Maravilla. Y el último, ¿cómo se dice él camina? Perfecto. Y voy a tomar solamente luego. Dijeron aguatá, reguatá, oguatá. Sí. Y yo les dije, yo camino, tú caminas, él camina. Fíjense que en todos los verbos, siempre en los verbos regulares, hay una parte invariable. En este caso es camino. ¿Y qué dice? Yo le agregué lo que va a indicar primera persona singular es la O final, camino o camino. En el caso de la segunda persona, caminas. As es la segunda persona singular. Y por último, camina, él o ella camina, camina. La A es singular, tercera persona. Cuando ustedes me tradujeron, porque ustedes me tradujeron y podemos salir a la calle y preguntarle al primero que pasa, va a decir lo mismo que ustedes. Me dijeron a guatá. En la segunda me dijeron re guatá. Y en la tercera me dijeron o guatá. ¿Qué hicieron en guaraní? Variaron al principio. A guatá. En castellano era camín o. En la re guatá. Camín as. O guatá. O guatá. Camina. O. Camina. ¿Se dan cuenta? Acaban de hacer una traducción perfecta. ¿Y eso qué significa? Que ustedes saben hablar guaraní y saben hablar castellano. Que a ustedes les falta alguna palabra que no saben cómo se dice en guaraní, eso es lo más fácil del mundo. Pero lo más difícil es lo que acaban de hacer, que es justamente construir de acuerdo a cómo se construye. Porque nadie acá ni se le ocurrió, pregunto por la duda, alguien en algún momento pensó decirme guato, guatas, guatamos, guataremos, guatarán. Es más, se ríen. Y con esa risa me está diciendo, así no se habla guaraní, vete con eso. Claro, eso no es guaraní. En guaraní, aguatar, 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 aguatar. Saben de memoria eso. Y no porque están ahora acá y no porque aprendieron acá. Eso usa la gente, eso escuchan ustedes. Son dos idiomas diferentes. Y les voy a poner un último caso. ¿Cómo? A ver un poquitito. Carlos es Carlos, ¿verdad? Cuando yo voy a decir en guaraní, calora y once cueje. Calora y once cueje. ¿Cómo diríamos eso en castellano? Calora y once cueje. Es demasiado fuerte ya, pero espectacular. De lujo. ¿Ya? En la siguiente te traigo un libro de regalo y letra a todos también, no se preocupen. Bueno, cuando me acaban de decir ustedes, fíjense bien en esto. Ustedes me dijeron, el hijo de Carlos salió ayer. Pero ahora les voy a preguntar, yo de guaraní dije, calora y no sé coger. ¿Qué es calor? ¿Era y? ¿O sé? ¿Coger? Ustedes me dijeron, allí dice, Carlos hijo salió ayer. Carlos hijo dice. ¿Por qué no me dijeron Carlos hijo en castellano? Porque saben que así no se dice. Porque saben que en castellano se dice el hijo de Carlos. Y en el guaraní ocurre lo mismo que en el inglés. Primero está el poseedor y después los poseídos. Yo voy a decir calora y, calora allí, caloroga, calocora.
Si yo paso eso al castellano, es decir, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Primero está lo poseído, después está el poseedor. Es más, en castellano, ustedes al traducir me dijeron él, y él no había en guaraní. Hijo de no había en guaraní, era Calora y José. Pero ustedes, como saben perfectamente que en castellano tienen que usar él y de, me dijeron el hijo de Carlos. ¿Se dan cuenta? Con esto quiero lo que quiero mostrarles que son ustedes bilingües. Hablan guaraní, por más que no hablen, perdón, entienden. Y eso es lo más difícil cuando uno estudia una lengua, cuando la persona entiende. Son dos ejemplos del guaraní al castellano y dos ejemplos del castellano al guaraní para que ustedes se den cuenta que hablamos guaraní castellano. ¿Sí, profesora? ¿Tenemos todavía un minuto? ¿O ya estamos en el final? ¿Quieren escuchar algo más? Sí. Bueno, esto va a ser ya para terminar, y si hay alguna pregunta, entonces puedan preguntar. Los exámenes. Ahí está. Bueno. ¿Cómo se dice, a ver un poquitito en guaraní, venga? Ello. ¿Cómo se dice vení? ¿Cómo se dice ven? Ello. En castellano venga, vení, ven, pero solamente está allí. En guaraní es ello. En guaraní yo puedo hacer, pedirle a alguien que venga, pero así de una manera rogativa, con una especie de ruego. Entonces usamos la terminación na y decimos eyuna, terejona, eyapona. ¿Y qué pasa? Como en castellano no tenemos ya esa forma de pedir, mezclamos y hacemos lo que se llama yopara. Entonces en castellano decimos venina, andate na, contale na. Y na es guaraní. Y eso se llama yopara. Porque a veces la gente quiere ver solamente yopara en el guaraní, pero no quiere ver yopara en el castellano. Nosotros hacemos yopara en el castellano. Si yo le digo, por ejemplo, le quiero dar, en vez de na, quiero darle un sentido cariñoso al decirle a la persona vení. Que en castellano no tengo ya otra posibilidad de vení, venga o ven. En guaraní, ¿qué puedo hacer? Quito na y pongo mi. Ellos mi, eres mi, ella por mí. Ella por mí es como hacer por favor. Muy amablemente, cariñosamente yo le digo a ella por mí. Y tengo la orden, que no se puede discutir porque detrás de esa orden está una especie de saque. Y es la terminación que, cuando decimos eyuque, terejoque, ellapoque, y eso pasamos al castellano, decimos venique, date que, contale que, llevarle que. Y esa que está al final es guaraní. Y se dan cuenta, al hablar castellano usamos el guaraní porque cuando hablamos solamente en castellano no tenemos la misma expresividad. En castellano venga y se acabó frío, ¿verdad? Y en guaraní es eyu, eyuna, eyumí, eyuque. Pero ¿qué pasa? Puedo juntar dos de esas terminaciones y decir, por ejemplo, mi y na, y decir eyumina, terejomina, eyapomina. O puedo juntar, por ejemplo, mi y que y decir eyumique, terejomique, eyapomique, mique. Pero puedo juntar los tres y decir eyumi que na, terejo que na, que mi que na. ¿Qué tenemos allí? Si ustedes quieren traducir eso al castellano, que ya el castellano no tiene, es como que ustedes digan eyu, ven, eyumi, vení, por favor, eyumi que, vení por favor. Eyumi que na, vení por favor. Eso es lo que quiere decir. Y eso tiene el guaraní, no tiene el castellano. Y la gente acá, todavía más amable, suele decir eyumi que na y catuno. Tipo de otra, ¿verdad? Pero de cabeza no se tira frente a la persona. Que va a haber un pedido tan expresivo como ese en ningún otro idioma hay, solamente acá. Entonces, eso es algo que tiene el guaraní. Nosotros cuando hablamos castellano y pensamos que solamente hablamos castellano, esto le voy a dejar, yo va a estar acá para que después quieran leer y profundizar en este libro. Cuando, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué significa venir un poco? ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Venir un poco. Es como que yo le digo, vení hasta allí, hasta la mitad y ahora vení el otro poco, ¿verdad? Pues yo le digo, vení un poco nomás. Escribirle un poco una carta a tu mamá es escribirle la mitad y la semana que viene la otra mitad. No. En paraguayo, venir un poco es venir. Escribirle un poco es escribir. Pero ¿de dónde viene eso? Porque en castellano es una incorrección. Eso no está bien en castellano. Es ven o venga o venir. Pero no es un poco.
Un poco es la consecuencia del guaraní en el castellano. Cuando yo digo ellos mina, es venir un poco. Esa terminación mina es venir un poco. Y el un poco, repito, por más que en castellano cita un y cita poco y cita un poco, en esa construcción no es correcta, venir un poco. O viene, o ven, o venga, o venir, ya está. Pero nosotros decimos venir un poco por el guaraní. Si yo le digo a ustedes, vino Siquet, se fue Siquet, compró Siquet, ¿qué es Siquet? No saben, yo tampoco. Pero yo, por ejemplo, le digo a ustedes silla, y aunque no hayan silla, ustedes van a ver, y van a decir silla, o hablo de madera, o de metal, o lo que sea, de plástico, sirve para sentarse. Yo le digo mesa y van a inmediatamente imaginar, plato de comida, lugar donde escribo. ¿Verdad? Yo le digo casa y van a ver un edificio. Yo le digo caballo, yo le digo maracayá, van a ver un gato. Le digo cururú, van a ver un sapo. Pero automáticamente detrás de cada palabra hay algo que nombramos. Pero si yo digo sí que, ¿qué se ve detrás? Nada. Viene de sí y qué. ¿Y qué quiere decir? Nada. Pero todo el mundo decimos acá, vino sí que, se fue sí que, trajo sí que. ¿De dónde viene? Viene del guaraní catú, o catú, vino sí que. Ojo catú, se fue sí que. O yo catú, compró sí que. Pero sí que en castellano es una incorrección. Si yo voy a hablar, lo único que tengo que decir, compró o trae, pero no sí que. Sí que ya es por el hecho de pensar en guaraní. Entonces, creo que estos son algunos ejemplos que pueden servir para tener una idea de cómo funcionan los idiomas, de que nosotros hablamos dos idiomas, que a veces hacemos un perfecto yopará que solamente nosotros entendemos. Hay un famoso ñenga que dice de arrerore coreí, lápiz de color monotí. El lápiz de color blanco, ¿para qué sirve? Para nada. Y el tecoreí pues, es el que no hace nada, que está allí, inclusive que molesta y todo, tecoreí. De arrerore coreí. Se refiere a un hombre que no hace nada, que está allí, ¿verdad? Parecido al lápiz de color blanco, lo que dice. Pero en guaraní y en castellano es de arriero de coreí, lápiz de color monotí. Solamente entendemos nosotros. Yo le cuento a un extranjero va a querer morir 10 veces y vivir 10 veces y después volver a liquidarse. No va a entender. Solamente los paraguayos. Y acá les voy a poner estos últimos ejemplos. Ya dije que va a ser la última parte y con esto ya cerrar. En la guerra del Chaco, el Paraguay solamente tenía como lengua el guaraní. No es que la gente comenzó a usar guaraní. Acá todo el mundo hablaba guaraní. Y allí aparece el gran Emiliano R. Fernández, que escribió muchas canciones, entre ellas está 13 Tulupí, que seguramente ustedes suelen escuchar en muchos momentos. Es una canción vibrante, ¿verdad? Que a todo el mundo le pone bien, se pone contento, genera ese sentido de paraguayidad. Y durante la guerra del Chaco, una de las cuestiones que más llegaron a temer los bolivianos era el guaraní. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Desde 1928 mandaron a muchos de sus oficiales a Paraguay para aprender guaraní. Pero ¿qué ocurrió? Empezó la guerra y al poco tiempo el mariscal, todavía en ese momento coronel José Félix Estigarribia, declaró al idioma guaraní como idioma oficial del ejército paraguayo. De allí todo lo que había se comunicaba en guaraní. Ellos hablaban en guaraní, mandaban sus mensajes en guaraní. Cuentan que un ejército, una tropa, el ejército es una cosa enorme, que ya era una tropa de paraguayos que estaban por llegar cerca de la frontera con Bolivia. No había agua, eran 700 hombres. Se calcula que entre 150 a 400 estaban muy cansados y muchos de ellos heridos. Y 300 eran los que estaban más o menos en condiciones de poder pelear inclusive. Llegan al único sitio donde había agua, ya no había agua, en toda la zona. Habrán escuchado ustedes que muchos de los paraguayos en la necesidad, en la desesperación, llegaron a consumir su propia orina, porque no había agua. Y de allí también vino el uso muy masivo del tereré. El tereré pues uno le da un trago y bueno, con ese trago ya al siguiente le pasaba al otro y al otro para racionar el agua. Y bueno, en ese lugar llegan y era el único donde había agua. Y cuando ellos llegan, se le avisa al comandante de esa tropa paraguaya de 700 hombres que a un día de distancia venía una tropa boliviana de 9.000 hombres para tomar ese sitio donde había agua.
¿Qué hacen el comandante allí de la tropa? Manda un pedido de auxilio a lo que se llamaba el Comanchaco, Comando del Chaco, que estaba acá y tenía sus otros lugares más próximos. Y ellos piden ayuda. Y el Comanchaco les responde con una frase en guaraní que decía: con enriré, caballuje, timambo, japuiba, o jota pendefiari. Hay que traducir así rápidamente: con enriré al amanecer, caballuje, timambo, japuiba, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero el caballo, no tenía 4, tenía 3, o jota pendefiari, irá a salvarlo. Eso es lo que traducido así literalmente decía el mensaje. Cada media hora se repetía el mensaje hasta el momento que iba a ocurrir la acción. ¿Y qué pasó? Los bolivianos captaron el mensaje. Y como tenía ya gente que conocía el guaraní, hacían la traducción y les salía lo mismo que acabo de hacer yo. Con el idea al amanecer, caballo que timamos a cuidar. Un solo caballo mutilado de una pata va a ir a salvar a 700 de 9000. Un caballo. Porque eso es lo que decía, caballo que timamos a cuidar, o totalmente de piel y ir a salvarlo. Lo que los bolivianos nunca entendieron, y que era el mensaje subliminal que estaba por detrás, es que el caballo que tenemos apoyo en realidad era el tercer cuerpo de caballería, que defendió a la tropa que estaba allá, y gana la batalla, caen en poder paraguayo 9000 fusiles y otras armas. Y la cuestión es que no entendieron el guaraní. El guaraní nos da a nosotros identidad, nos da soberanía. En la guerra anterior, en la guerra del 70, cuando estaba por empezar la guerra, uno de los presidentes de la Triple Alianza, que se llamaba Bartolomé Mitre, había dicho y quedó registrada la palabra de él, el texto de él en los libros. Él decía: si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y efectivamente, ¿qué hizo Paraguay? Se fortaleció en el guaraní. Durante la guerra del 70 aparecieron varios diarios, periódicos. Entre ellos había uno muy famoso que seguramente ustedes ya, si no estudiaron, van a estudiar. Se llama Cabizubí, que es la avispa, esa que pica y que duele, porque así eran esas publicaciones. Eran pequeñas poesías, versos que se burlaban del enemigo y le levantaban la moral a los paraguayos. Cuando termina la guerra, el Paraguay queda diezmado. Imagínense, una de las guerras más sanguinarias de la historia es la que vivió el Paraguay. 3 países nos vienen encima. Y conseguimos quedar, digamos, como país con un 10% de la población. La mayoría mujeres, que comienzan después a tener sus hijos, y como eran madres que hablaban guaraní, volvieron a educar a sus hijos en guaraní. Al terminar esa guerra, muchos de los que querían ser docentes, como los que estamos acá, tenían que ir a la Argentina. Y en la Argentina se creó una palabra muy, pero muy pesada, que hasta ahora en muchos lugares se usa. Y cuando se escucha a alguien que habla guaraní, se le dice guarango. ¿Qué guarango es eso? Voy a hablar guaraní, ¿qué guarango? Si ustedes ven programas argentinos hoy, van a ver que ellos siguen diciendo guarango, pero en el sentido despectivo, malicioso. O dicen, esto es una guarangada, esto es algo sucio, esto no está bien. Quedó, imagínense qué fuerte. Y acá, yo, de los muchos amigos que conocí, me decían, eso es sencillo, entraba por acá y salía por acá. O que alguien te diga, ¿qué indio que sos? ¿Por qué habla guaraní? De indio, madre. Madre peña guaraní, de indio. O peor, campesino, yuruqui. Eso entró a poquito. Y se complementó con algo más grave. Los que eran descubiertos hablando guaraní en las escuelas y en los colegios, tenían que arrodillarse por hablar guaraní. Y tenían que hacerlo en muchos casos con un agravante. Se le ponía, por ejemplo, sal gruesa. Y sobre la sal gruesa tenía que aquella persona, estudiante como ustedes, arrodillarse. ¿Verdad? ¿Para qué? Para con eso arrepentirse y ya no hablar guaraní. O le ponían el abatitupi, es un maíz duro, molido eso, y sobre eso era una cosa terrible, la rodilla. Se le podía poner pedregullos y sobre eso. Otros recibieron lo que se llama yurupete, el golpe en la boca. A través de la boca hablamos, a través de la boca hablábamos guaraní. Entonces la gente cuando escuchaba que un hijo, una hija, alguna criatura hablaba guaraní, le decía yurupete y se oye más guaraní. Darle un golpe en la boca, está hablando guaraní, después ya no va a hablar. Otros tenían que correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní.
Entonces muchas veces cuando alguno de ustedes se pregunta ¿y por qué lo que muchos no quieren que hablemos? Y viene todavía de esa tradición, de haberse prohibido. Una lengua prohibida que hoy con toda la prohibición habla el 70% del Paraguay. Es la lengua mayoritaria. Yo tengo un ídolo, un héroe, que para mí es el más grande de todos los paraguayos. Se llama Manuel Domínguez. Manuel Domínguez fue vicepresidente de la República, en algún momento fue presidente, ocupando así provisoriamente. Fue parlamentario, fue ministro de Educación, fue rector de esta universidad que es la más antigua, la Universidad Nacional de Asunción, fue decano de la Facultad de Derecho y fue abogado. Él llegó a escribir 26 libros para demostrar que el Chaco era de Paraguay. Y fue conocido en América por los historiadores de su tiempo, por los estudiosos de su tiempo, le pusieron un marcante a él. Le llamaban el más paraguayo de todos los paraguayos. El más paraguayo de todos los paraguayos. Y acá adentro se le conoció con el tiempo como el abogado de la patria. Cuando él estaba en el colegio, probablemente lo que ahora es el segundo de la media, estaba a un año de terminar. Imaginen que esto ocurre después de la guerra 70, dentro de todos los castigos que le dije. Él empieza las clases y llega al colegio nacional, llega un director nuevo, con una instrucción que era, a partir de terminada la guerra, la prohibición del guaraní en las escuelas. Estaba prohibido hablar guaraní en las escuelas y colegios. ¿Quiénes dispusieron? ¿Por qué disposición? Por mandato del gobierno de ocupación, donde estaban los brasileños, los argentinos y los uruguayos, que eran parte de la Triple Alianza. Por más que ya los uruguayos no llegaron hasta acá, sin embargo, ellos firmaron el tratado. Y que prohíben ellos terminantemente a partir del 8 de marzo de 1870 el uso del guaraní en las escuelas. Cuando esto pasó un poco más adelante, seguía siendo prohibido, llega el nuevo director y él viene y aplica pero así con dureza esa disposición. Y era que todos aquellos que eran descubiertos tenían que firmar el famoso libro de disciplina. Y si alguna vez tienen un poquitito de tiempo, ustedes pueden llegar solamente para conocer. En la biblioteca del Colegio Nacional está una copia de ese libro. Y quiero contarles lo siguiente: Manuel Domínguez, que después fue tan grande y fue tan respetado, cuando estaba en el equivalente al segundo de la media, entre varios nombres importantes, en ese libro de disciplina dice en una parte: observación, ciudadano Manuel Domínguez suspendido un día por hablar guaraní. Pasaron unos días más y aparece otra observación y dice: reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez suspendido una semana por hablar guaraní. Y cuando tipo junio, julio, cerca del tiempo de vacaciones, hay otra observación que dice: reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez suspendido un mes por hablar guaraní. Y finalmente, más o menos así como en esta época, antes de septiembre, ya no recuerdo la fecha exacta, hay una observación que dice: última reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez baja de curso por hablar guaraní. Baja de curso. A ellos no importaba que sea inteligente ni nada, baja de curso por hablar guaraní. Esa es la lengua de la que hoy vine a hablarles. Una lengua por mucho tiempo prohibida, pero que hoy gente como ustedes sigue hablando y hay gente que sigue entendiendo. Y ojalá que aquellos que no lo hablan lo aprendan, porque en el trabajo lo van a necesitar. Y mientras vivan acá en Paraguay, el guaraní va a ser parte de su día a día. Hagan un esfuerzo. Nos cuesta decir el yuque, el guapú, yacarú, yajabu. Empezar con eso, pero van a poder aprender, no cuesta. Así es que les deseo a todos una feliz jornada de hoy, mañana feliz día del folclore, el domingo feliz día del idioma guaraní. Yo voy a dejar estos libros míos para la biblioteca y aquel o aquella que quiera leer va a encontrar esta. Muchas gracias a todos por escucharnos.